semana que viene tomarle este trabajito práctico. ¿Sí? Si ustedes se fijan en el WhatsApp del grupo, en la información hay un link de enlace y ese va a ser el link que siempre vamos a usar para ingresar. Así yo no les estoy mandando todos los viernes un nuevo link, sino que ustedes hacen clic en ese link que está en el celular y ya les queda, ¿sí? Eso es por esa parte. Con respecto a la semana pasada, yo les subí el PowerPoint y un apunte material sobre lo que era la flora normal. El viernes, a los que están ingresando ahora, vamos recién a tomar el trabajo práctico la semana que viene, ¿sí? Va a ir el tema que estaba para hoy, que repasen, con lo que vamos a ver ahora, ¿sí? Bueno, ¿tuvieron algún inconveniente con lo que hemos visto la semana pasada? ¿Alguna duda de lo que es la flora normal? Cualquiera que quiera, si quieren preguntar por el chat o se habilitan los micrófonos, como quieran. ¿Me quedó alguna duda? Bueno, la semana... No, profe. Eso me estaba olvidando decir. La semana que viene, a mí me pusieron el día viernes en 2 mesas. La historia es que en las 2 mesas yo soy titular. Así que yo lo que le dije a la coordinadora era que iba a tomar en distintos horarios. Entonces, no creo que tengamos clase, ¿cierto? Estaba olvidando, o sea que el trabajo práctico va a quedar para la siguiente, ¿sí? No vamos a tener, porque si yo empiezo a las 2, no creo que termine, ¿sí? Entonces, la clase que viene, aparte muchos de ustedes deben estar rindiendo, ¿no es cierto? Rinden la semana que viene. Sí. Así que bueno, entonces hacemos así. No, la semana que viene, igual yo le voy a estar informando cualquier cosa, pero generalmente los exámenes empiezan a las 2 de la tarde, así que no creo, no hay forma de que le tome, que tengamos clases, ¿sí? No hay forma. Bueno, a ver, esperen un ratitito. ¿Pueden ver el Power? Sí, se ve, sí, profe. ¿Se ve? Bien. Sí, se ve. Sí, profe. Bueno, les voy a mostrar rápidamente cómo se ven las bacterias. ¿Se acuerdan que en la segunda clase habíamos visto que se dividían de acuerdo a su pared celular en bacterias gram positivas y bacterias gram negativas? Que las gram positivas eran las que se teñían de de azul, y las gram negativas eran las que se teñían de un fucsia, ¿sí? Azul o morado y fucsia, pero a veces muy sutil la diferencia. Y después, bueno, hemos visto un poco la coloración de gram, que era una coloración diferencial porque usábamos 2 colorantes. Y aquí estaría una foto de cómo se vería, ¿sí? Las bacterias de acuerdo a la coloración de gram. Fíjense, los bacilos, que eran en forma de bastones, que se tiñen de azul o violeta fuerte. Los bacilos gram negativos, esta diferencia de foto a veces puede ser por la resolución del microscopio, pero más que nada tiene que ver con la muestra de donde yo tengo el material biológico, ¿sí? Por eso se lo ve tan chiquitito. Seguramente este era de una colonia que ya les voy a mostrar dónde se ve ese tipo de coloración, pero lo que quiero que vean es el color fucsia,
que toma el gram negativo o rosado fuerte. Acá también los cocos gram negativos, fíjense que son de color fucsia rosadito, y los cocos gram positivos que son en forma circular y que son en este caso de un color morado muy oscuro, casi negro, ¿sí? Así es como se ve una coloración, fíjense, acá se ven bien claritos los bacilos gram negativos, y los positivos, que son los de color azul o morado, son coco. Ven que tiene la forma coquita. En cambio estos bacilos medio que son coco bacilo, porque no es que tampoco, pero ven que no son redonditos, sino que tienen una forma alargadita. Entonces por eso yo digo que es un bacilo gram negativo, ¿sí? Bueno, y ahí del lado izquierdo también está la forma y cómo, o sea, un tamaño agrandado de la bacteria y cómo se lo ve el coco, cómo se ve el bacilo, cómo se ve el espirilo, que es esta forma así, y en forma de espiroqueta. A mí me tapa, no sé si a ustedes también, el cartel del Google Meet, que no me deja ver la forma natural de la espiroqueta, pero que es como tirabuzón. No sé si ustedes la pueden ver, pero a mí me tapa justo el cartel que está acá. ¿También a ustedes le tapa? Sí. Bueno. Bueno, en el laboratorio nosotros sembramos las muestras en medios de cultivo, que los medios de cultivo le aportan todos los nutrientes necesarios para que crezcan las bacterias. Y nosotros colocamos la muestra en el medio de cultivo y se incuba. ¿Qué es incubar? Colocar en una estufa a 37 grados para que crezcan las bacterias. Y después al día siguiente, después de 24 o 48 horas de incubación, lo que observamos es lo que ustedes pueden ver en la foto. Pero esto se llama, es una colonia. Cada colonia está constituida por millones de bacterias. Entonces, eso que ustedes vieron hace un rato, la coloración de Gram, ¿cómo se hace? Se toma un poquitito, así como está indicado acá, un poquitito de esa colonia y se hace la coloración de Gram, ¿sí? En el laboratorio tenemos distintos medios de cultivo de acuerdo a lo que nosotros queremos investigar. Pero acá no termina el trabajo del laboratorio, sino que hay que identificar, es decir, ponerle nombre y apellido a cada bacteria. Fíjense que en el lugar de la siembra no se puede identificar porque es un solo matete, ¿sí? Y por eso hay técnicas especiales en el laboratorio que hacen que se puedan ir separando estas colonias para que yo pueda estudiarlas. Las colonias bacterianas tienen que estar bien aisladitas para que yo les haga la coloración y después las pruebas, porque de acá no puedo saber nada, y si yo toco de acá, de esta zona, en donde no se puede distinguir los bordes de la colonia, corro el riesgo de que haya otro tipo de colonia, o sea, que no sea puro el cultivo, y entonces así estoy informando mal al médico, ¿sí? Todos esos cuidados se lo ve en el laboratorio. Y es una foto ampliada de cómo se ve las bacterias, ¿sí? Las bacterias pueden clasificarse según su morfología en blancas, amarillas, cremosas, brillantes, convexas, en forma de huevo frito, o sea, muchísimas formas. Esta foto está tomada con un aumento bastante grande del objetivo de la cámara, ¿sí? Porque en realidad el tamaño real es de 1 milímetro, ¿sí? Cada colonia, y acá fíjense en el tamaño que tiene. Pero lo que les decía, que es importante, que cada colonia está constituida por millones de bacterias. O sea, lo que ustedes ven no es una bacteria, son millones de bacterias, ¿sí? Porque decíamos que las bacterias son muy, muy, muy pequeñitas, ¿sí? Bueno, y un poquito el repaso también que hemos visto, la flora normal que se encuentra en todo el cuerpo humano, pero hay zonas que, como son húmedas,
facilitan el crecimiento de las bacterias, que son las zonas de las axilas, de los dedos del pie, del perineo, ¿sí? Que son zonas húmedas. Entonces en esas zonas crecen mucho las bacterias, ¿sí? Y que en todas las superficies expuestas del ser humano existe lo que se llama flora normal. Y dentro del cuerpo humano, es decir, adentro del páncreas, del hígado, son zonas estériles, y que quien evita que adentro se contamine con toda esta flora bacteriana que hay por todos lados fuera de nuestro cuerpo, es el sistema inmunológico, ¿sí? El sistema inmunológico es el sistema de defensa del cuerpo humano que evita que todas estas bacterias que están rodeándonos ingresen. Ahora, la flora que yo voy a tener no es la misma en todo el cuerpo humano, sino que va a depender de si es seca, si es húmeda, si está expuesta o no está expuesto, ¿sí? Y acá les indica en dónde hay el crecimiento de la flora normal. En el sistema digestivo, en su área superior, vamos a tener una flora normal en todo lo que es la boca, ¿sí? Y en la mucosa nasal también, porque es un orificio que está en contacto con el medio externo. Sin embargo, por ejemplo, senos paranasales, que se encuentran acá en la frente o acá al costado, que son como espacios virtuales muertos que sirven para la resonancia y para que nosotros podamos hablar. Bueno, esos senos normalmente es estéril, pero cuando se produce la infección, se produce la sinusitis, ¿sí? Todo lo que termina en itis significa infección. Y cada vez que hay una infección, hay una respuesta inmunológica, o sea, el sistema inmunológico responde cada vez que hay algo extraño que quiere entrar a las zonas que son estériles, porque en estas zonas que normalmente están expuestas al medio externo, si la piel está intacta y ciertos mecanismos, que por ejemplo hay en la nariz, en la nasofaringe, en la mucosa nasal, es el estornudo. Cuando a nosotros nos entra algo que es un objeto extraño, ¿qué hacemos? Nos pica la nariz y estornudamos, ¿sí? Son formas de defensa del cuerpo humano. Entonces, en esas zonas sí encontramos bacterias, pero no es normal que encontremos en otras áreas en las que no existe y no hay posibilidad de ingreso de las bacterias. Y lo que vimos en la clase pasada también era que las bacterias, o sea, nosotros tenemos una flora transitoria y otra que es permanente. Y la flora permanente depende del lugar, del pH, de la actividad de agua, ¿sí? O sea que nosotros normalmente tenemos una determinada flora que es constante en las axilas, ¿sí? Pero también tenemos otra flora que es transitoria, que le llamaba, y que la flora transitoria es cuando la persona, por ejemplo, se interna, o sea, entra en contacto con un ambiente microbiano que no estaba acostumbrado, ¿sí? Entonces, nosotros lo vamos a encontrar en la piel de la persona, pero es por esta condición de haber estado, por ejemplo, internado en un lugar en donde había otro tipo de bacterias, ¿sí? Y fíjense, en el intestino, ¿sí? Toda la zona final es una zona muy contaminada. Tanto es así que se cree, no se cree, sino que se sabe que el 50% de la flora normal del intestino, perdón, el 50% de la materia fecal es pura bacterias, ¿sí? El resto son restos de comida, pero el 50% está constituido por bacterias, ¿sí? Y después en uretra, en vagina, que también hay una flora normal que es característica, que es de lactobacilos, lacto porque fermentan la lactosa, pero son bacilos gram positivos, y que ellos de alguna forma contribuyen a la defensa, ¿sí? Porque estas bacterias acidifican tanto el medio, que cualquier otra bacteria, esa alta concentración de protones que tiene,
les resulta difícil de sortear y terminan por no contaminar, ¿sí? O sea, hay que contribuye a la flora normal en ese sitio. ¿Se entendió esto, chicos? Sí, bueno. Sí, profe, Sí. Una pregunta. Sí, profe. La flora normal se clasifican en residente, transitoria y estado de portador. Sí, así es. Y- Así es. A ver, espérame 2 segundos. Ahí está. Sí, Diego. ¿Sí? El estado de portador, ¿sí? Hemos visto flora normal, ¿no es cierto? Sí, sí hemos visto. El Sí. estado de portador ocurre cuando hay una infección, una enfermedad, después desaparecen los síntomas, es como si la enfermedad se curara, pero el paciente sigue teniendo el agente etiológico, ¿sí? Sigue teniéndolo. Entonces él no se va a enfermar porque ya creó los anticuerpos todas contra esa bacteria, pero otras personas sí. Y es lo que pasa muchas veces, por ejemplo, que les di yo el ejemplo con las enfermedades transmitidas por los alimentos. Personas que cursan con alguna enfermedad y después no saben que son portadores de la salmonelosis, creo que le había dado el ejemplo. Después todos los alimentos que esa persona toque y que no se haya lavado la mano, la termina contaminando a la comida y la otra persona se enferma. Y la persona que contaminó, no. ¿Sí? Eso es el estado de portador. Es que el individuo no tiene la sintomatología, pero es fuente para otras personas que estén en contacto con él. ¿Sí? Espérenme un ratito que voy a cambiar esto. Bien. Entonces, presentar una ventana. Bueno. Bueno, ese era donde estaba la flora normal. Y después, como para que tengan una noción, pero es todo un capítulo para estudiar, es el sistema inmune, el que de alguna forma evita que esa flora penetre al interior, ¿sí? El sistema inmune está compuesto por un conjunto de células, tejidos y órganos específicos, ¿sí? Los órganos específicos son, por ejemplo, el vaso, la médula ósea de los huesos largos, ¿sí? Son sitios en donde se sintetizan estas células que después van a atacar lo que es extraño. Y el sistema inmunológico está diseñado para generar resistencia a las infecciones, es decir, la primera vez capaz que uno se enferme o la pase mal, pero la idea es que ante próximas contacto con este agente etiológico que le produjo enfermedad, la persona ya tenga desarrollado su sistema inmunológico y no se vuelva a contagiar de lo mismo. Esto no ocurre, según la enfermedad, se puede prever o no, pero normalmente no ocurre, ¿sí? O sea, la persona no se vuelve a enfermar. Y es lo que, por ejemplo, ahora con el coronavirus dicen, cuando el 80% de la población desarrolle lo que se llama el sistema inmunológico de manada, ya el virus se va a parar, o sea, no se va a seguir contagiando. ¿Por qué? Porque el 80% de la población ya tiene los anticuerpos, entonces no puede sobrevivir porque todas las personas tienen resistencia a ese anticuerpo, ¿sí? Bueno, ¿y qué es lo que realmente estimula
al sistema inmunológico lo que llamamos los antígenos. Antígenos son porciones generalmente de proteínas, pequeñas porciones de proteínas que estimulan el sistema inmunológico, ¿sí? Entonces, esos antígenos pueden ser internos o externos, ¿sí? Los antígenos internos son, por ejemplo, el complejo mayor de histocompatibilidad, que es un complejo de proteínas que es casi característico de cada persona humana y que rodea algunas células y lo que hace es como que es la carta de presentación. Él va con ese antígeno que es del complejo mayor de histocompatibilidad y lo reconocen en todo el cuerpo, ¿sí? Como propio. Esos son los antígenos internos, o sea, los antígenos de manera interna actúan como una carta de presentación ante el propio organismo para que no lo ataque. Si el sistema inmunológico no tuviera esta memoria, ¿qué es lo que ocurriría? Que el paciente está en contacto con un antígeno, se cura, pero a la próxima que esté otra vez en contacto, otra vez va a volver a hacer la enfermedad. ¿Por qué? Porque no actuó el sistema inmunológico. Por eso el sistema inmunológico es re importante que esté bien, porque si el sistema inmunológico está bien, uno no se enferma, ¿sí? Y después tenemos los antígenos externos, que son por organismos vivos, como estos que estamos estudiando ahora, como las bacterias, como los protozoos, que los protozoos son parásitos unicelulares, como los virus, ¿sí? O sea, ante los cuales ese antígeno, que es una porcioncita de ese microorganismo, ¿no? Porque no es que es todo el microorganismo, no, es una parte que el sistema inmunológico como que define que esa va a ir contra eso, ¿sí? Porque ese triplete, por ejemplo, de aminoácidos que constituye la proteína es muy reactivo y estimula mucho el sistema inmunológico. Entonces, los antígenos pueden ser internos y externos, ¿sí? No, aquí dice que es importante que el sistema inmunológico no reconoce moléculas enteras, ¿sí? Por eso los antígenos son porciones de proteínas pequeñitas, sino partes superficiales denominadas epítopes. El epítope en realidad es el sitio por donde se une antígeno y anticuerpo, ¿sí? ¿Alguna pregunta de esto, chicos? Profe, ¿cómo dijo que era epítope? Epítope, sí, epítope. Epítope, okay. Que es el sitio que es específico de inmunogénico, ¿sí? Bueno, y ahora vamos a ver un poquito de bioseguridad, ya que hemos visto todo lo que es lo más importante de las bacterias, cómo reacciona el sistema inmunológico, y vamos a ver qué es la bioseguridad, ¿sí? Porque todo el personal que trabaja en hospitales y que trabaja con personas enfermas tienen que saber qué es la bioseguridad, ¿sí? Y la bioseguridad se define como ese conjunto de normas, ¿sí?, que uno aplica para proteger al personal de todo tipo de infección con agentes patógenos, con contaminación con material radioactivo y de las intoxicaciones con drogas y solventes, ¿sí? Es un conjunto de normas, es decir, uno las tiene que saber para no infringirlas. O sea, si yo sé que no tengo que tocar la sangre con las manos sin guante, es una norma, ¿sí? Porque es como que ya está establecido que no se debe hacer.
Entonces, ese tipo de normas, o como por ejemplo el uso del barbijo, que es obligatorio para todo el mundo, como el lavado de manos, que sea obligatorio para todo el mundo, son normas, ¿sí? La bioseguridad son normas que entonces protegen acá al personal de todo tipo de infección, pero también protege al enfermo, ¿sí? Porque yo si estoy con mi sistema inmunológico, bien, a mí no me va a pasar nada, pero al enfermo, que de por sí nomás ya tiene una condición que lo vulnerabiliza, seguramente, si yo no tengo ese cuidado, va a adquirir una infección porque yo le transmito con mi mano sucia, ¿sí? Generalmente, en todos los pacientes, el material biológico contiene los agentes que puede transmitirse. Es decir, por ejemplo, que el paciente esté con infección urinaria, entonces en su orina nosotros vamos a encontrar agentes bacterianos, si es una infección urinaria. Si es una diarrea, yo en la materia fecal voy a encontrar el microorganismo patógeno. Eso quiere decir que la mayoría de los pacientes con infecciones, del material que nosotros decidamos tomar, se va a encontrar la bacteria, ¿sí? Después ya vamos a hacer un poquito más de hincapié en cómo ingresan las bacterias. Pero me interesaba primero que sepan cuáles son las normas de bioseguridad y cómo nosotros en los hospitales y frente a personas con una enfermedad nos podemos proteger, ¿sí? Entonces, la principal vía, la número 1 de contagio, es por contacto, ¿sí? ¿Cómo se evita esto que decíamos? ¿Cómo yo me evito de transmitir las bacterias que tengo en la piel, en la mano, etcétera? A través del uso de guantes y descartables, ¿sí? También por vía oral, mano-boca. Una de las enfermedades que se sabe que se contagia así por la vía oral es la hepatitis A, ¿sí? La hepatitis A se transmite por la boca y mano-boca. Se elimina por materia fecal, la persona sin querer entra en contacto con la materia fecal, no se lava las manos, se lleva la mano a la boca, se infecta de hepatitis A, ¿sí? Por vía ocular, o sea, por vía ocular es como no es que salta, pero puede ocurrir un accidente en el cual la bacteria va al ojo, y cuando va al ojo no tenemos tanta, si bien tenemos el sistema inmunológico, pero no es que sea una zona que normalmente haya muchas bacterias, al contrario, una zona donde hay pocas bacterias, ¿sí? Entonces, esa forma de transmisión a través de los ojos y la mano, o sea, yo porque me toco el ojo, me rasco, me llevo en la mano eso, después voy, me toco la nariz, me toco la boca, estoy como sembrando esa bacteria que saqué del lagrimal del ojo, ¿sí? Otra forma de vía de contagio es por la vía subcutánea o intradérmica. Cuando me hago los aritos, ¿sí? Cuando me hago los tatuajes, si el que me hace no usa la aguja que sea estéril, tengo muchas chances, pero muchas chances de adquirir la enfermedad, ¿sí? Por el poco cuidado en el manejo de estos instrumentos. Y después también por vía respiratoria a través del esputo, ¿sí? Una persona que está tosiendo y no se tapa la boca, está desparramando o diseminando, eso ya lo decimos todo, el virus en cada una de estas acciones que hace la persona, ¿sí? Bueno, entonces, decíamos que los microorganismos están en todos lados, están en la mesa, o sea, no hay lugar que no esté los microorganismos o las bacterias. Hay lugares que son estériles, naturalmente, pero si ustedes se fijan, absolutamente todos los objetos inanimados que nos rodean
Casi todos están ahí esperando para ingresar, ¿sí? Entonces, ¿cómo inactivamos estas bacterias que están en todos lados? Y se hace a través de, por ejemplo, el uso de la lavandina, a través del alcohol al 70%, que destruye las proteínas. Se hace a través del alcohol al 70%, el alcohol con Lugol, ¿sí? Entonces, nosotros en todo lo que es superficie, ¿sí? En todo lo que es superficie, o sea, mesa, microondas, pipetas, bueno, en todo ese tipo de materiales lo que vamos a usar es la lavandina diluida o también el alcohol. Lo que pasa es que el alcohol lo usamos más bien como antiséptico. Un antiséptico es un desinfectante, pero que se aplica en la piel. Entonces se llama antiséptico. En cambio los otros, si usamos el alcohol, es, un desinfectante, ¿sí? ¿Cuáles son las normas básicas de bioseguridad? O sea, ¿cómo evito yo que otras personas se enfermen? A través del uso del guardapolvo manga larga, completamente abrochadas, ¿sí? Porque si yo tengo un pedacito de la camisa que asoma, yo no sé en qué momento ese pedacito de camisa puede estar en contacto con una contaminado, como puede ser una persona enferma, como puede ser cualquier forma en el que esté expuesto la persona a la contaminación con la bacteria. También llevar el cabello recogido, ¿sí? Porque generalmente las mujeres cuando nos agachamos, cualquier cosa, está nuestro pelo ahí limpiando todo, porque no tenemos cuidado. Entonces lo ideal, porque es más higiénico y demás, es llevar el pelo recogido. No colocar pertenencias sobre las mesas de trabajo, porque yo no sé si ahí justo antes había, qué sé yo, una orina de una infección urinaria, voy yo y pongo ¿cómo se llama esta? La cartera. Entonces ahí se me contamina la cartera y después yo voy y dejo en el sofá, después va mi hijo y se acuesta en el sofá, ¿se entiende? Entonces todos esos pequeños detalles hay que cuidar cuando uno va a trabajar y va a trabajar con enfermos. Que nosotros no nos podemos enfermar seguramente porque tenemos el sistema inmunológico en perfecto estado porque todo el tiempo está siendo estimulado, ¿sí? No es lo mismo trabajar en el hospital que venir de la calle. Yo me acuerdo que decía, por ejemplo, mejor dicho, la gente que trabaja en tuberculosis, por ejemplo, en el San Roque, que trabajan con las muestras, o sea, de alguna forma están todo el tiempo expuestos al agente etiológico de la tuberculosis, ¿no? Bueno, ellos, durante todo el tiempo que trabajan en esa área, nunca van a adquirir la tuberculosis. Pero sucede que después, por ejemplo, que se jubilen y después a los 5 o 6 años decide ir a visitar a sus excompañeros, se infecta. ¿Cómo se explica eso? Y bueno, porque en el primer caso que no se infectaba era porque continuamente el sistema inmunológico estaba siendo estimulado, ¿sí? Con el proceder de la persona. Entonces, finalmente la bacteria no invadía porque el sistema inmunológico era como que tenía el sistema inmunológico activo las 24 horas, ¿sí? Pero cuando dejaba de tener ese estímulo permanente y pasaban algunos años y volvía al sitio pasa el contador y el aire que arrastra ya me está contagiando esa bacteria, ¿sí? ¿Se entendió esto que expliqué, chicos? Sí, profe. Bien. ¿Cuál es otra norma de bioseguridad? Lavarse las manos. Lavarse la mano siempre después de cada actividad
después de tocar material patológico, después de ir al baño, ¿sí? O sea, no comer, beber, guardar alimentos, ni fumar dentro del área de trabajo. No se puede hacer nada de eso. Está prohibido el uso de prendas de protección fuera del área específica. O sea, si uno tiene esos camisolines que se utilizan en cirugía de los hospitales, no puedo yo estar paseando con el guardapolvo y encima el camisolín, ¿sí?, por fuera de los quirófanos. O sea, puede vestirse así y utilizar lo que lleva únicamente en casos necesarios, ¿sí? Bueno, ¿qué son los residuos hospitalarios? Esto, si bien ustedes no van a hacer, pero es importante, entiendo yo, que lo sepan, porque de alguna forma, si van en la ambulancia y llevan un paciente que tuvo, o sea, está sangrando, por ejemplo, van a tener que parar esa sangre y eso que ensucian, ¿dónde lo van a tirar? ¿Sí? Entonces, por eso, porque de alguna forma ustedes también generan con el uso del material descartable residuos hospitalarios, es que también es importante un concepto que aprendan. Y se considera residuo infeccioso, o sea, que causa enfermedad, a todos los residuos a todos los residuos generados en relación con el cuidado del paciente, ¿sí? O sea, si yo para el diagnóstico, por ejemplo, le puse un baja lengua, si le puse un camisolín, etcétera, entonces ya ese material está contaminado. Entonces, hay que aplicar las normas de bioseguridad en ese caso. Entonces, ya sea diagnóstico, tratamiento, inmunización o provisión de servicios médicos a seres humanos, ¿sí? Por ejemplo, también en la investigación, cuando yo estoy investigando material contaminado, material que creo que puede tener la bacteria, y o producción comercial de elementos biológicos que estén o puedan estar en contacto con agentes infecciosos, capaces de inducir una infección representando un riesgo potencial para la salud de la población. Se considera infeccioso, además, los materiales de desecho mezclados y descartados junto con los residuos infecciosos. Es decir, que yo tire en el tacho de basura, por ejemplo, el camisolín del quirófano, si después se me cayó ahí, qué sé yo, un pañuelo, ese pañuelo también ya se considera infeccioso, ¿sí? ¿Por qué? Porque estuvo en contacto con un material infeccioso que fue el que le traspasó las bacterias, ¿sí? Eso es residuos hospitalarios. Los residuos de establecimientos de salud, bueno, es el total de estos residuos que yo genero en la atención de este tipo de pacientes, ¿sí? En cambio, acá estoy diciendo mal. Los residuos de establecimientos de salud, o sea, la basura, es los papeles de la parte administrativa, por ejemplo, el resto de alimentos dulces que a veces los pacientes les llevan, los familiares de los pacientes se los llevan a los pacientes, ¿sí? O sea, todos esos residuos que nosotros normalmente tiramos en la basura, constituyen los residuos del establecimiento de salud, y la idea es no generar más infección al usar un material que no es elegido por las bacterias, ¿sí? En cambio, los residuos infecciosos, el 75 al 90% son residuos asimilables a los residuos domésticos, ¿sí? O sea, son residuos asimilables. Esa parte no me acuerdo bien qué era, residuos asimilables a los residuos domésticos.
Bueno, y únicamente, fíjense, de esos residuos infecciosos solamente del 10 al 25% realmente es peligroso, ¿sí? Después ya vamos a ver, porque en muchos lugares ustedes van a escuchar la palabra infeccioso como sinónimo de enfermedad. Y a lo real no es así, sino que indica una secuencia. ¿Por qué? Porque lo primero que pasa es la infección y después la enfermedad. O sea, primero existe la colonización de la bacteria en la zona y después recién penetra para adentro, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los residuos peligrosos? Bueno, nosotros estamos viendo los microbiológicos, por así decirlo, o también llamados los infecciosos, pero después existen otros residuos que genera el hospital, o ustedes también pueden generar, que son peligrosos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque están en contacto con material biológico contaminado. Por ejemplo, los residuos patológicos, las muestras que se toman para patología, ¿cómo se llama? Para biopsia, ¿sí? Es una muestra patológica, ¿sí? O sea, que ocasiona una enfermedad y bueno, yo quiero saber qué es lo que está produciendo esa enfermedad. Cortopunzantes son, por ejemplo, las agujas, las cuchillas, ¿sí? Es un residuo peligroso. ¿Por qué? Porque puede estar en contacto con material contaminado. Lo mismo que los residuos químicos. ¿Qué son los residuos químicos? Y puede ser un poquito de lavandina, puede ser un poquito de detergente que yo lo tire. Bueno, esos son residuos y que pueden ser peligrosos si no se sabe qué es y se los guarda sobre todo, ¿no? Bueno, no es tan importante que lo sepan porque ustedes no van a trabajar específicamente en los hospitales, pero bueno, para que sepan únicamente que los residuos hospitalarios, ¿sí? Se clasifican en no contaminantes, cuando es todo esto que yo les mencionaba, los papeles, las viromes, ¿sí? Todo objetos que es necesario para el trabajo. Contaminantes no patológicos, ¿sí? Que puede ser, por ejemplo, gasas de un paciente que se haya quebrado, pero que yo de alguna forma acceda al último control médico y diga de que estaba bien, que está sano. Entonces, bueno, los contaminantes provenientes de estas muestras patológicas que les tomamos a ellos no constituyen un peligro porque se maneja cuáles son la forma de actuar ante este tipo de residuos, ¿sí? Y después tenemos los contaminantes patológicos no infecciosos, los que provienen de las curaciones, ¿sí? Por ejemplo, o de obstetricia, o de cirugía, o de traumatología, ¿sí? O sea, son residuos que únicamente tienen materia orgánica, por eso entra dentro de contaminantes patológicos. Bueno, acá otro tipo de residuos, ¿sí? Los residuos farmacéuticos, que son residuos que contienen un poquito de sustancia farmacéutica, ¿sí? Por ejemplo, el tema del uso de ciertos colorantes que son peligrosos, ¿sí? Esos son residuos. Hay que ver, de acuerdo al químico que se está encontrando, qué tipo de residuo es, ¿sí? Bueno, y acá los tipos de generadores, ¿sí? O sea,
quiénes son los sitios dentro del hospital que más residuos generan. Lógicamente, el laboratorio, la parte clínica, en curaciones sobre todo, los bancos de sangre, ¿sí? Porque están continuamente todo el material descartable que se usa para tomar la sangre, es material que se va contaminando y por eso necesita una gestión de los residuos, ¿sí? En enfermería, en las casas mortuorias, es decir, en las casas donde preparan los muertos, ¿sí? En todo ello nosotros generamos residuos que son peligrosísimos, ¿sí? Porque es mucha la cantidad. En un banco de sangre es mucha la cantidad de residuo, de agujas, de gasa, de algodón que se utiliza, ¿sí? Porque todo el tiempo la gente está donando sangre. En cambio hay otros lugares que son los que están a la derecha que no generan tantos residuos, ¿sí? Los consultorios médicos, las clínicas dentales, las casas para ancianos, serían los cuidados hogareños de la salud, los centros de acupuntura, las clínicas psiquiátricas, ¿sí? Los locales de tatuaje y piercing, servicios fúnebres, servicios paramédicos. Son servicios que si bien están en el hospital, pero no generan tanto residuo, ¿sí? Porque no están en contacto con la sangre. ¿Se entendió entonces la diferencia entre los grandes generadores de residuos hospitalarios y los pequeños? ¿Chicos? Sí, profe. Bien, tiene que ver con las muestras o con el material, ¿sí? Eso es lo que diferencia, fíjense, uno de otro, que sean grandes generadores o pequeños. Es con la cantidad de muestras infectivas que trabajan, ¿sí? Y porque aparte, por ejemplo, la clínica psiquiátrica, ¿quién va a ir? No es un paciente que está enfermo, sino que es un paciente que tiene, como su nombre lo indica, un problema psiquiátrico. Entonces ahí no se ocupa ni algodón, ni aguja, ni jeringa, nada, entonces no genera residuo. Bueno, ¿quiénes son las personas que están en riesgo y que por eso son las primeras que tienen que aplicar las normas de bioseguridad? Los médicos y enfermeras, los pacientes, el personal auxiliar del hospital, o sea, personal auxiliar del hospital, por ejemplo, serían los que reparten la comida, las personas que limpian el hospital, los proveedores, o sea, que entran al hospital para dejar insumos, por ejemplo, ¿sí? Personal que realiza el manejo de los residuos, o sea, la persona que está encargada de sacar todos los días esa bolsa roja, porque generalmente los residuos de los hospitales, cuando es patológica, se lo pone en bolsas rojas, ¿sí? Entonces esa persona es una persona que está en riesgo. También las visitas que van a visitar al enfermo en el horario que les corresponde, y el público en general, ¿sí? Indirectamente cada persona que entra a un hospital y después sale está llevando consigo esa flora transitoria que puede contagiar a alguien que está de afuera y después no sabe de dónde adquirió determinada enfermedad, ¿sí? ¿Y por qué son peligrosos y es importante este manejo de estos residuos? Porque ellos transmiten, como tienen agentes patógenos, todas estas enfermedades, ¿sí? Se puede adquirir por un mal manejo de esto el SIDA, hepatitis B y C, diarreas, que ahí se dice gastroenteritis y diarrea lo mismo, infecciones respiratorias, infecciones del flujo sanguíneo, infecciones dérmicas, efectos de las sustancias radioactivas e intoxicaciones. Todo eso son los efectos que tienen estos residuos, ¿sí? ¿Alguna pregunta hasta acá, chicos? ¿Tienen alguna pregunta?
Después yo voy a subir el Power, ¿sí? Para que les quede. Profe, dijo los residuos, lo que se genera en laboratorio, en investigaciones, van en una bolsa roja. Sí, todos los residuos que son patológicos tienen que ir, residuos infecciosos tienen que ir en una bolsa roja. Y no cualquier bolsa, sino que tiene que ser una bolsa de un gramaje. Gramaje es el ancho de la bolsa, ¿no? La dureza del plástico. Tiene que ser de un gramaje importante para evitar que después contaminen. Generalmente lo que se hace, por ejemplo, las muestras biológicas del laboratorio y de otros lugares, primero se esteriliza, es decir, no es que se pone en el residuo, o sea, por ejemplo, si yo tengo un algodón con sangre, no es que lo tiro directamente en la bolsa roja, no. Primero descontamino, ¿sí? Primero elimino las bacterias y después lo coloco en esa bolsa, ¿sí? Eso sería lo correcto. Que primero se desinfecte o se decontamine ese residuo que después voy a agregar en la bolsa. Justamente para evitar que las personas se contagien de una enfermedad de arriba, digamos, ¿no? Y en ese caso, ¿qué sería, profe? O sea, por ejemplo, yo he visto tirar el algodón lleno de sangre a la bolsa roja, que habría que llevarlo a un lugar donde lo laven al algodón, digamos, o sea, ¿eso sería lo correcto? Y no, lo ideal sería desinfectar. Lo ideal, desinfectar eso. ¿Cómo se desinfecta? Por ejemplo, todo lo que es sangre, ¿sí? Si yo pongo agua oxigenada, el agua oxigenada no solamente limpia la sangre, porque la destruye, sino que también el agua oxigenada es un desinfectante. O si no, ponerlo, por ejemplo, con lavandina, ¿sí? Eso sería lo ideal. Lo que ocurre es que no pasa eso en los hospitales porque no hay tiempo o porque en los lugares de esterilización están con las sábanas, con el material, por ejemplo, que utiliza el profesional en las clínicas, perdón, en la cirugía. Entonces, como que tienen otras urgencias y no dan abasto. Pero lo ideal es esto que yo le digo. Y si no, descartarlos. No sé si ustedes han visto en los laboratorios esas botellitas de plástico que son súper resistentes, que ahí se tira las agujas y después cuando uno tapa ya no lo puede abrir, queda herméticamente cerrado. No sé si lo han visto, en algunos laboratorios lo tienen, o si no hay otros en las terapias, que por ejemplo en la terapia del Lavalle en algún momento tenía, que es así como dos electrodos enfrentados y que cuando uno acerca la aguja se quema. Hace una corriente eléctrica y quema la aguja, por ejemplo, ¿sí? Eso sería lo ideal. ¿Alguna otra preguntita? ¿Quieren que descansemos 5 o 10 minutitos? Voy a traerme un vaso de agua que tengo seca la garganta como loro. Bueno. 15 y 18 volvemos. ¿Ah? Bueno, Bueno, entonces. Bien.